Buenas noches, mi nombre es María Daniela Costa. Soy participante del Diplomado de Práctica Jurídica para Abogados Noveles. En esta oportunidad voy a presentar la socialización referente a mi producto intelectual titulado Impacto de la escritura jurídica en el desarrollo ético y profesional del abogado venezolano. Situación-problema. La situación contextual de mi producto intelectual se describe de la siguiente manera. Si bien es cierto, la escritura ha sido un método de comunicación o un medio de comunicación utilizado por todos los seres humanos desde años ancestrales, comenzando por imágenes gráficas y evolucionando a signos o abecedarios o alfabetos. Sin embargo, hoy en día los abogados son considerados escritores profesionales. Incluso se dice que escriben mucho más que los mismos novelistas. Y por ende, estos deben poseer ciertas capacidades comunicativas, ya que la palabra se ha convertido en una embajadora y es la que los representará como expertos en la materia. Hoy en día en Venezuela, los abogados cometen el error de confundir calidad con cantidad. ¿A qué se refiere esto? Alimentan sus escritos de una manera incorrecta. Los saturan de jurisprudencia y doctrina y no se preocupan en la pretensión como tal. Piensan que mientras más doctrina y más jurisprudencia tiene, al final esto les va a asegurar la victoria dentro de un litigio o en el litigio en el que se encuentra. Entonces, de allí radica, aunado a ello, el desinterés en la lectura, en la facilidad de decidir pedir un formato que buscar una redacción propia, de buscar aplicar las normas gramaticales, viene esa escritura jurídica en descenso y es de allí donde radica la necesidad de generar un cambio en la escritura jurídica en nuestro país. Dentro de los propósitos de este producto intelectual, como propósito general, se encuentra el demostrar el impacto de la escritura jurídica en el desarrollo ético y profesional del abogado venezolano. Dentro de los propósitos específicos se encuentra en primer lugar conceptualizar la escritura jurídica en la praxis de la abogacía, en segundo lugar determinar la importancia de la escritura jurídica en Venezuela y en tercer lugar explicar la influencia de la escritura jurídica en el desarrollo ético y profesional del abogado venezolano. La importancia de la temática. Esta temática puede considerarse importante ya que denota los errores que se han vuelto comunes en los abogados durante los últimos tiempos, tanto las causas como las consecuencias. Y aunado a ello, sirve de referencia no solamente para estudiantes de derecho, sino también para profesionales del derecho, en la búsqueda de una mejor praxis de la escritura jurídica. Bien, dentro de la perspectiva teórica, como lo dije anteriormente, la escritura es un medio de comunicación que se ha utilizado durante muchísimos años por los seres humanos. Se utiliza para comunicarse mediante signos, mediante imágenes. Sin embargo, cuando hablamos de escritura jurídica, nos referimos a todos aquellos textos, a todos aquellos escritos, valga la redundancia, realizados por todos los abogados o autoridades judiciales. Cuando hablamos de escritura jurídica, podemos denotar que el problema en estudio viene desde los años 70 aproximadamente,
cuando Estados Unidos por primera vez muestra preocupación. Sin embargo, es en el año 1985 cuando Estados Unidos crea el instituto, en inglés, Legal Writing Institute, un instituto para dar orientación básicamente sobre escritura legal. Sin embargo, en el año 2006, cabe destacar, España se pronuncia junto a la Real Academia Española con el Consejo General del Poder Judicial del referido país. Es allí donde se concibe la obra literaria Libro de Estilo de la Justicia, el cual actualmente no solo complementa el diccionario jurídico español, sino el diccionario prehispánico, que tiene más de 30.000 entradas. Y también cabe mencionar, muy importante, en el año 2018 se pronuncia Colombia con respecto a esta problemática, cuando se realiza el manual de escritura jurídica que fue realizado por el doctor Diego López Medina. Allí el doctor especifica que los principales pecados capitales de la escritura jurídica radica en los párrafos unilaterales, el lenguaje rimbombante de los abogados, la escritura sin lit, o sea, sin síntesis, la escritura potencia-peso. Esto quiere decir que no es tanto lo que dice, sino cómo se pronuncia o cómo suena, pero realmente es tanto el lenguaje, el dialéctico sin sentido, que cuando se estudia a profundidad, el texto jurídico realmente no lleva nada o la pretensión no logra el objetivo. Cuando hablamos del perfil del abogado, también nos radicamos en que debe ser una persona correcta, debe tener principios, debe tener ética, debe aplicar la deontología y todo este tipo de normativas éticas que lo hacen un ser representante de la justicia. Para ello está el Código de Ética del Abogado Venezolano, el cual regula su conducta no solo en el ejercicio, sino también en su vida privada, ya que un acto inadecuado en su vida privada repercute en su vida profesional e inclusive puede repercutir en el gremio y en el ejercicio de su profesión. Influencia de la escritura jurídica en el desarrollo del abogado venezolano. Pues el detalle de la escritura jurídica en Venezuela inicia desde la universidad, ya que no se cuenta con una cátedra que oriente al abogado, al estudiante, en lo que es correcto, en lo que no es correcto. No existe un manual y por lo tanto el abogado tiene que asumirse o dejarse guiar por las leyes o reglamentos procesales vigentes, carentes de narrativa, de retórica, y es allí donde entran los vacíos como tal. La metódica de esta investigación. Esta investigación es una investigación realizada bajo la metodología cualitativa, con una modalidad documental, y se utilizó la hermenéutica como método evaluativo de los datos obtenidos durante la evaluación. Como el procedimiento de la investigación, se siguieron una serie de pasos, iniciando por describir la situación contextual como tal. Se buscó la información, se realizó la revisión de la información, se analizó la información donde se formularon los aportes y los hallazgos, y finalmente se realizó la socialización. Dentro de las consideraciones finales se encuentran los hallazgos
y los aportes. Dentro de mis hallazgos, durante la investigación, causó bastante atención que la Sala Constitucional de nuestro país se ha pronunciado en varias oportunidades con respecto a la mala redacción de los abogados e incluso hace referencia a la responsabilidad que tienen los profesores, las universidades e inclusive los colegios de abogados en cuanto a la aplicación de los procedimientos disciplinarios cuando los abogados violan la normativa o hacen un acto irregular durante el ejercicio de la profesión que perjudique al gremio. También dentro de los hallazgos, algo muy importante, durante la revisión del manual de escritura jurídica del doctor López Medina, se evidenció una ruta práctica para el desarrollo de la escritura jurídica. El referido jurista se inspiró en un artículo realizado por la poética y educadora Betty Flowers, quien en el año 1979 escribió sobre el proceso creativo de escritura y estableció las etapas del escritor en fases, como el loco, el juez, el arquitecto. En base a eso, el doctor López Medina establece esa ruta práctica en 10 pasos, que considero que es un aporte verdaderamente importante en pro de la praxis de la escritura jurídica, de la buena praxis. Dentro de los aportes podemos indicar que un profesional del derecho se refiere a hechos concretos, aplicando de manera correcta el uso de un lenguaje apropiado y mantiene el estilo, orden y la claridad en sus escritos. Su éxito está más que garantizado. Es decir, por lo general, el abogado debe evitar redundar, debe evitar párrafos unilaterales, debe evitar el lenguaje tecnolecto, que es la intención de verse culto, pero realmente empobrece el texto jurídico. Y debe ser más preciso. Incluso el doctor Medina, citando su teoría, indica que lo correcto es que dentro de los escritos la petición o la conclusión del escrito se haga al inicio y se haga al final, para que los jueces o las autoridades judiciales sean más, actúen con más celeridad y comprendan nuestras intenciones como abogados de una manera más rápida. También dentro de los aportes, visto la problemática en Venezuela y la deficiencia de la buena praxis de la escritura jurídica, es importante que se incluya en el pensum de estudios de la carrera de Derecho una cátedra que estudie la escritura jurídica como ciencia y que esté concatenada con el quehacer del abogado y sus formas específicas de comunicación. Sin más que agregar, me despido con un pensamiento del prestigioso jurista Eduardo Couture, el cual indica: lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Muchas gracias.